Buenas tardes. La próxima mesa redonda será impartida por los ponentes, maestro Jorge Andrés Gómez Cisneros, enfermero especialista en adulto en estado crítico, Beatriz García Alcantar, enfermero especialista en adulto en estado crítico, Saúl Iván López Montiel, y nuestra moderadora, la enfermera especialista en adulto de estado crítico, Lani Itzel Álvarez. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos en esta mesa redonda que está titulada como Comunicación y Liderazgo como parte fundamental de los equipos de las unidades de cuidados intensivos. Algunas normas de participación, se va a gestionar el tiempo con cada intervención. Se les va a asignar a cada participante una pregunta para que puedan realizar la argumentación. Siempre las argumentaciones van a estar fundamentadas en la evidencia científica y en la experiencia profesional que tienen cada uno de ellos. Los enfoques temáticos van a estar centrados en el tema principal, que es liderazgo y comunicación en las unidades críticas. Y cada ponente tendrá un aproximado de 5 minutos para responder cada pregunta. Para dar inicio, vamos a conocer que esta mesa redonda se generó con el objetivo de analizar y reflexionar el papel estratégico de la comunicación y el liderazgo clínico en las unidades de cuidados intensivos, el cómo los equipos interdisciplinarios fomentan la sostenibilidad y el desempeño y sobre todo el bienestar y la calidad del cuidado desde una perspectiva organizacional y colaborativa. Sean todos bienvenidos a esta mesa redonda. La calidad del cuidado depende no solo de las habilidades técnicas que nosotros podemos desarrollar, sino de la capacidad que tienen los equipos en las unidades de cuidados intensivos para comunicarse con claridad, liderar con precisión y tomar decisiones colaborativas. Hoy contamos con 3 voces de expertos que abordarán este tema desde distintas perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos. La mesa redonda se desarrollará con 3 ejes temáticos y vamos a iniciar con liderazgo y comunicación. Y hablando de esto, siempre recordar que en contextos como son las unidades críticas de alta presión, donde las decisiones deben tomarse con rapidez y precisión, el liderazgo no puede depender únicamente de jerarquías formales. Se vuelve indispensable reconocer y fomentar formas de liderazgo distribuido donde cada integrante del equipo pueda ejercer influencia y tomar decisiones. Esta pregunta va dirigida a la licenciada Beatriz. ¿Qué tipo de liderazgo es más efectivo en las unidades de cuidados intensivos y cómo se puede fomentar un liderazgo distribuido entre disciplinas? Muchas gracias. Justamente considero que el liderazgo distribuido es la mejor opción. Sabemos que muchas veces ante una emergencia dependemos mucho del liderazgo jerárquico, pero en estos casos creo que el distribuido es lo mejor. Considero importante el reconocimiento de las habilidades y aptitudes de los equipos de trabajo. Creo que el hecho de reconocer qué persona es hábil para tal situación, qué persona tiene la aptitud para tal situación, hace que el equipo trabaje y que pueda responder de manera efectiva ante alguna situación de emergencia. También creo que es importante generar justamente estos espacios de confianza donde el propio equipo pueda reconocer para qué es hábil, para qué se siente más apto, tal vez en un equipo, por ejemplo, en una situación que requiera una respuesta emergente, una persona se siente más hábil para adquirir el rol de líder. Entonces, creo que es importante que estos espacios de confianza puedan ser generados en todos los equipos de trabajo y que cada uno pueda reconocer, yo soy hábil para esto, yo soy hábil, yo puedo dar una mejor respuesta para esta otra situación.
Entonces, creo que el punto clave es brindar la confianza, que todo el equipo profesional pueda reconocer para qué está capacitado y que de acuerdo a eso se puedan distribuir también cada rol. Muchísimas gracias. Esto, si bien se vuelve indispensable el poder reconocer y fomentar estas formas de liderazgo, donde cada integrante toma influencia, ejerce iniciativa y puede desarrollar autonomía y responsabilidad. De esta manera, maestro Jorge, ¿cómo se construye una autoridad clínica sin llegar al autoritarismo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, bueno, en el mismo entendido que lo mencionaba mi compañera Beatriz, pues hablamos, ¿no?, de esta parte de incluir o de cómo nosotros vamos a liderar. Obviamente, si nosotros lideramos desde el ámbito en donde integramos a nuestro equipo de trabajo, en donde nosotros en algún momento formamos parte de esta misma tendencia de cómo nos formamos como líderes desde que somos operativos, pues obviamente vamos a generar este ambiente de confianza. El generar un ambiente de confianza dentro de las unidades de cuidados intensivos obviamente pues mejora la calidad de atención, va a mejorar la comunicación entre las personas y a su vez también nosotros como líderes pues vamos a generar la creación de nuevos líderes. Lo importante no solamente es tomar las directrices, las políticas, las normas, las reglas que se tengan dentro de cada institución y darles una orden a nuestro personal, sino que a través de ellas es participar, hacerlos partícipe de cada una de estas cuestiones y obviamente también nosotros integrarnos al trabajo diario. Si bien es cierto que el trabajo del líder del trabajo gerencial dentro de la parte de enfermería es desde generar documentos, desde dar órdenes, desde organizar, pero también a veces hay cuestiones simples y esas cuestiones simples en las que participamos desde inclusive en el caso de la terapia intensiva, llegar, monitorizar al paciente, administrarle un fármaco, drenar la uresis. Esto lleva o te va a generar un ambiente de mayor interacción con tu personal y obviamente eso va a ayudar a que no nos hagamos en este sentido de ser autoritarios, ¿no? No simplemente es imponer las cosas por cómo están marcadas, sino establecerlas o relacionarlas directamente en lo que nosotros hablamos o en lo que hacemos diariamente con el paciente. Muchísimas gracias. Si bien explorar estos modelos de liderazgo clínico, la horizontalidad y el empoderamiento que tiene enfermería en la toma de decisiones compartidas, ¿qué condiciones permiten que el liderazgo sea compartido, ético y eficaz en las unidades de cuidados intensivos? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Finalmente, las condiciones que van a permitir esto sí tiene que ver mucho, como lo han mencionado los compañeros licenciados, o sea, sí tiene que haber un equipo en el cual sí haya como esta armonía, pero no solamente eso, sino también tiene que haber un apartado ético y también debe de haber un apartado profesional, ¿no?, en el cual nosotros tomemos la decisión y tomemos las características de que somos responsables de nuestro trabajo, ¿no?, que finalmente es algo que siempre va a marcar. O sea, no tendríamos por qué tener a alguien que nos esté cuestionando sobre nuestro trabajo cuando nosotros somos bastante profesionales para generar un ambiente laboral bastante agradable y finalmente es en pro de nuestros pacientes, ¿no? Ni siquiera es en pro como de alguien más, sino es en pro de nuestros pacientes y pues esa será como una de las condiciones más importantes. Gracias. Siguiendo con la siguiente ronda, vamos a hablar un poco de la comunicación en situaciones críticas, qué es lo que facilita y qué obstaculiza esta comunicación. En un entorno donde cada segundo cuenta y las decisiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, la forma en que nos comunicamos, en lo que decidimos, cómo lo decidimos y cuándo lo decidimos se convierte en una herramienta clínica determinante y crucial como cualquier manejo tecnológico que podemos tener. Sin embargo, sabemos que esta comunicación enfrenta barreras tanto jerárquicas, algunas veces turnos fragmentados, carga emocional, carga de trabajo y ausencia de espacios estructurados para el diálogo. La siguiente pregunta es para la licenciada Beatriz. ¿Cuáles son las barreras más comunes en la comunicación dentro del equipo de las unidades de cuidados intensivos y cómo se podrían superar? Gracias. Creo que sin duda la falta de confianza como equipo puede ser una de las principales barreras, que no exista la comunicación, que siempre se tenga la imagen de jerárquico
y que eso complique un poco la comunicación entre el líder jerárquico y su equipo. También creo que la carga de trabajo, esa es una limitante o esa es una barrera para la comunicación. A veces estamos tan absortos en la actividad asistencial que podemos omitir esta parte de la comunicación. También digo, es un poco difícil decirlo o muchas veces preferimos omitirlo, pero también los ambientes laborales hostiles también son barreras obviamente para que exista comunicación dentro del equipo de trabajo. La rotación del personal también, cuando no tenemos personal fijo en las áreas críticas y que este personal rota de manera constante, eso también se vuelve una barrera para la comunicación, porque obviamente es personal que muy difícilmente se integra a todo el equipo y que pues rota un día y al día siguiente es otro personal el que está rotando. Esa también considero que es una barrera. Las cargas emocionales, como también lo mencionaron, creo que es una de las barreras principales, porque muchas veces el estrés que se genera dentro de las áreas críticas hace que de repente prefiramos omitir hablar de las situaciones laborales, incluso como equipo. Y bueno, también que no hay estos espacios para el feedback o para la retroalimentación, que no sé, de repente se tuvo un mal día, se tuvo una emergencia, se tuvo una situación crítica y no tengamos estos momentos o estos espacios para hacer una retroalimentación de la actividad laboral de ese día o del evento que surgió durante esa jornada. ¿Qué podemos hacer? Justamente crear espacios de confianza donde el equipo se sienta libre de emitir sus pensamientos, sus juicios y que estos puedan ser tomados en cuenta por todos. Muchas gracias. Si bien es cierto, existen algunos obstáculos y barreras que limitan el proceso de comunicación y liderazgo. Sin embargo, y basado en la experiencia que ustedes han tenido, la siguiente pregunta es para el licenciado Saúl. ¿Qué ha podido identificar que facilita la comunicación efectiva dentro de los equipos en las unidades de cuidados intensivos? Okay. Vamos a retomar un poco justo la respuesta de la maestra Beatriz, que ese apartado, ¿no? Esa parte de comunicación efectiva sí es importante, pero tiene que ver mucho con finalmente respeto, ¿no? O sea, eso también vamos a marcarlo, finalmente respeto a las demás profesiones, porque finalmente trabajamos siempre en conjunto, entonces eso sí lo vamos a dejar muy en claro. El hecho de que el ambiente laboral no sea hostil también es un marcador muy importante, ¿no? En cualquiera de los aspectos, no solamente en el mismo medio, sino también con otras disciplinas, también va a marcar un punto en el cual va a mejorar muchísimo las condiciones laborales en este punto y también vamos a tomar en cuenta muchísimo como el apartado sí del personal que puede llegar a rotar o personal que no es propio del instituto o del servicio, pues finalmente sí es algo que te va a generar un tipo de conflicto, ¿no? Entonces, finalmente es algo de lo que podemos llegar a mencionar. Gracias. Y justo el poder identificar las barreras y los facilitadores que se tienen en las diferentes instituciones y de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones en donde nosotros nos desenvolvemos. Maestro Jorge, si nos pudiera responder, ¿cómo podemos construir entornos donde la información fluya con claridad, respeto y oportunidad, incluso en una situación de urgencia? Sí, obviamente en este sentido, cuando hablamos de situaciones de urgencias o de urgencia, pues hablamos de situaciones de estrés, ¿no? En donde en ocasiones pues esa información o esa comunicación que vamos interactuando, que tratamos de dar al equipo con el que estamos trabajando, pues se puede entorpecer o se puede perder, ¿no? Y desde esa parte, pues ahí se vuelve complejo poderlo realizar. Hablamos de confianza y hablamos de confianza desde el ámbito, desde con quién trabajamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí estamos 4 personas y obviamente esas 4 personas nos conocemos de hace tiempo trabajando y podemos construir un ambiente, pues en este caso de una pequeña charla o de una pequeña discusión, de una serie de preguntas donde se facilita todo y es como más fácil responder estas preguntas, ¿no? Y esta construcción, pues la hablamos desde que conocemos a las demás personas, desde que sabemos cómo trabajan,
trabajan, desde sabemos que incluso sin utilizar palabras pues podemos generar una instrucción o ya adelantarnos a esos pasos, y creo que esto pues es un aspecto importante, sobre todo en la terapia intensiva, ¿no? Donde sabemos si hay una situación de urgencia, hablábamos hace un ratito de parada cardíaca o cardiorrespiratoria, en donde pues sabemos que de nosotros va a depender la vida de una persona, ¿no? Entonces hay estos equipos en los cuales pues ya se desenvuelven, en los cuales pues ya se genera esta información y nos vamos adelantando pasos. Pero si no nos conocemos, si no hay confianza, si no hay una comunicación adecuada, pues eso no va a generar pues que nosotros podamos dar esta atención oportuna o esta atención necesaria para esta persona. Y esto pues lo establecemos desde quienes trabajan, lo decían mis compañeras, o en el servicio, y esto va a generar un ambiente de poca comunicación o de mala comunicación, podría generarlo. De igual forma, los ambientes hostiles, el cómo yo me relacione con mi personal, eso también pudiera generar un ambiente en donde esta comunicación no se va a generar de manera oportuna. Obviamente el cómo yo me lleve con mi personal, o el personal cómo interactúe entre cada quien, pues va a generar un ambiente de mayor confianza. Creo que el hecho de estar ya en una terapia intensiva pues genera estrés, y si nosotros llevamos ese estrés a situaciones personales o conflictos entre cada una de las personas, ya sea entre el personal de enfermería, que creo que es como algo más común, pues pudiera generar que esta comunicación se pudiera entorpecer. Entonces creo que es importante siempre generar un ambiente de confianza, generar un ambiente íntegro, y que este ambiente íntegro pues sea colaborativo, y que a su vez pues va a mejorar la atención y la comunicación a lo que estamos realizando. Gracias. Y para cerrar esta mesa, vamos a abordar dos elementos importantes que hablan de la cultura organizacional y la sostenibilidad del equipo multidisciplinario en las unidades de cuidados intensivos. Esta mirada es para reflexionar acerca del entorno institucional que nos rodea y cómo esto condiciona el ambiente de trabajo. La siguiente pregunta es para el licenciado Saúl. ¿Cómo influye la cultura institucional en la calidad del liderazgo y la comunicación? Muchas gracias. Sí influye totalmente. ¿Por qué? Porque finalmente este apartado cultural finalmente sí va a repercutir sobre el ambiente laboral en el que nos desempeñamos. Entonces sí creo que nos estamos centrando muchísimo en eso, ¿no? Que finalmente el apartado de una buena comunicación, un ambiente laboral adecuado, pues finalmente sí es un punto cultural totalmente. A veces pensamos que llevar esto o traspolarlo a una cuestión más personal, pues nunca va a beneficiar en nada, ¿no? O sea, totalmente de por sí nuestro trabajo ya es como bastante estresante, como para que nosotros todavía lo hagamos más estresante. Sí hay que dejar en claro que no dejamos como nada como de forma personal, y finalmente sería lo que estaremos viendo. Muchas gracias. Sabemos que este tipo de comunicación y liderazgo no ocurren en el vacío. Se desarrollan dentro de una cultura organizacional que puede facilitar o bien dificultar el trabajo colaborativo, el reconocimiento entre pares y la toma de decisiones que se generan en las unidades de cuidados intensivos. Licenciada Beatriz, ¿qué transformaciones organizacionales son necesarias para sostener equipos resilientes, éticos y cohesionados en las unidades de cuidados intensivos? Bueno, creo que sin duda debemos de cambiar mucho esta estructura en cómo están distribuidos el recurso humano dentro de los servicios de una institución de salud. Creo que muchas veces sabemos que la asignación de servicios va a depender a veces de no sé, alguna situación como premio castigo, y que debemos de dejar a un lado completamente esta situación. La asignación de servicios debe de ser de acuerdo a las aptitudes y a las habilidades del personal o del recurso humano, y creo que eso es algo muy importante que debe conocer el líder de cada unidad. El líder debe de ser capaz de reconocer qué habilidades posee cada parte de cada persona integrante de su equipo, y de acuerdo a esas habilidades pues hacer la asignación de esos servicios. Algo que también creo que es importante es que el personal que esté asignado a una área, por ejemplo, de cuidados críticos, sea personal que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento, que tenga la capacidad, que tenga las aptitudes y las habilidades para estar en una área que lo requiere.
Y algo que, bueno, ya habíamos hecho mención, evitar la rotación del personal de manera recurrente, porque es personal que muy difícilmente se adapta y que a lo mejor no tiene la aptitud y la habilidad para estar en una área, pero sí tiene la aptitud y la habilidad para estar en otra. Entonces, creo que de acuerdo a eso, justamente al reconocimiento de las aptitudes, habilidades y el conocimiento, se pueden asignar estas áreas a donde debería de estar ubicado cada personal o cada integrante de una unidad hospitalaria. Muchísimas gracias. En muchas ocasiones, los equipos de cuidados intensivos enfrentan tensiones estructurales, como la alta rotación del personal, como ya se mencionó, la sobrecarga asistencial, la falta de espacios para la formación continua o el escaso reconocimiento a liderazgos no médicos. Maestro Jorge, desde su experiencia como líder clínico, ¿qué condiciones organizacionales y profesionales considera indispensables para ejercer este liderazgo colaborativo y sostenible en las unidades de cuidados intensivos y cómo puede una institución fortalecerlas de manera estructural? Obviamente el hablar ya desde esta parte de fortalecer el liderazgo en cada una de las instituciones, nos vamos al ámbito educativo. Obviamente si nosotros no formamos personas, como lo mencionaban mis compañeros, expertas en cada una de las áreas, si no las designamos a donde están o donde van a realizar cada una de las tareas o cada uno de los trabajos dentro de su rol profesional, pues no van a mejorar, ¿no? Siempre hablamos de líder y lo identificamos como la persona que más sabe, la persona que puede resolver las cosas de mejor manera. Entonces, ¿cómo se formó ese líder? Pues obviamente y seguramente tuvo que ver con que llevó un proceso adecuado y obviamente este proceso fue un proceso educativo, un proceso de formación en donde se le apoyó, en donde él luchó para poder estar ahí y esto pues le da la expertise, le da el conocimiento de poder manejar ciertos aspectos que son necesarios, sobre todo para la unidad de cuidados intensivos. Este proceso educativo que deben de seguir cada una de las instituciones, yo creo que debe de perderse, porque a veces lo vemos por ahí en algunos memes en donde pues la jefa te manda al servicio el que menos te gusta, en donde te sientes menos cómodo o en donde inclusive pues no vas a desempeñar buenas acciones. Obviamente si yo mando a alguien donde no va a estar a gusto, donde no va a realizar el trabajo pues de manera positiva, pues pudiera generar más errores, ¿no? Pero si yo lo mando a un servicio o lo designo a un servicio donde sé que las capacidades que tiene, el conocimiento que tiene, y obviamente lo hablamos desde en el ámbito especializado donde se preparó, pues va a generar mejores resultados y esto va a generar pues esta travesía y este proceso de continuar con la formación de nuevos líderes. Creo que siempre va a ser un punto importante la educación. Hay algunos estudios que obviamente pues mencionan, ¿no? En donde cerca del 40 al 60% de las personas que son asignadas a cada uno de los servicios en donde está especializado, en donde tiene mayores competencias académicas, en donde tiene mayores competencias clínicas, va a mejorar los resultados, mejora la supervivencia de los pacientes, mejora la atención de esas personas y obviamente aquí pues también no hablamos en ese sentido de calidad, ¿no? Hablamos un poquito de la cultura organizacional y también en este caso pues lo hablamos desde las acciones esenciales de la seguridad del paciente, donde pues se menciona, ¿no? Una acción esencial que casi no siempre tomamos en cuenta va a ser la 8 y obviamente es esa cultura organizacional, en donde ¿qué mejoro? Pues mejoro las propuestas, mejoro el hacer estos llamados de atención sobre lo que se llega a equivocar, pero obviamente también lo hago desde el punto en donde pongo a alguien con experiencia, en donde pongo a alguien que lo va a realizar porque lo conoce, porque sabe cuál es el impacto, ¿no? Entonces, esta parte de educar, de colocar a cada una de las personas desde donde se puede desempeñar de mejor manera, siempre va a ser, pues, creo que la mejor estrategia para poder generar este aspecto de comunicación y obviamente, pues, de calidad de atención. Muchas gracias. Ya estamos concluyendo. No sé si alguien tenga alguna pregunta para los expertos en liderazgo y comunicación en las unidades de cuidados intensivos. ¿No? Bueno, pues para concluir, la comunicación y el liderazgo van a ser elementos fundamentales dentro de las unidades de cuidados intensivos. Hoy abordamos 3 dimensiones que configuran el trabajo
el liderazgo clínico, la comunicación en situaciones críticas y la cultura organizacional. Esto puede sostener o debilitar a los equipos de trabajo. Se ha escuchado cómo el liderazgo efectivo no se limita a los cargos jerárquicos, sino que construye desde la práctica, la escucha y la capacidad de integrar diversos saberes. La cultura institucional debe evolucionar para reconocer y formar a quienes sostienen el cuidado en condiciones de alta exigencia. Hoy tenemos la certeza que mejorar la calidad del cuidado intensivo requiere fortalecer vínculos humanos, estructuras colaborativas y el reconocimiento transversal entre las diferentes disciplinas. Esperamos que estos espacios de diálogo se sigan abriendo en las diferentes instituciones para impulsar un liderazgo que dignifique la comunicación y la vida institucional, porque cuidar es también transformar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes y a nombre de Medical Expo les entregamos los siguientes reconocimientos. Muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor.